Gloria a Dios, damos gracias al Señor en esta mañana porque podemos estar en este lugar alabando su nombre y dispuestos a ministrar su palabra conforme lo que Él tenga para nosotros en este día. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y le pedimos al Señor que cada día usted esté dispuesto allí a estar compartiendo esta palabra con personas que de pronto están necesitando del Señor una palabra de sanidad. Y le pedimos al Señor que en este espacio tome las vidas, que tome cada persona que está necesitando una administración de sanidad para que sean levantadas por su poder. Y vamos a estar orando en esta mañana, dándole gracias al Señor y pidiendo que opere en sus vidas, opere en su necesidad, opere en el ámbito espiritual conforme Él conozca la necesidad que hay en cada espacio territorial. Oremos, amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza, tu gloria, tu poderío, exaltamos, Señor, porque tú mereces el honor, mereces la adoración, porque tuya es, Señor. Y en esta hora, Dios, clamamos al poder de tu Espíritu Santo en medio de nosotros para que esté ministrando la vida, los aires. Señor, que usted y su gloria estén rompiendo, Señor, todo obstáculo que se presenta para cuando estamos ministrando su palabra y ministrando su poder. Oh Rey de Gloria, clamamos a los ángeles guerreros que estén alrededor de nosotros, quebrantando los obstáculos en los aires, que se esté consumiendo toda obra adversa contraria a tu palabra en medio de nosotros, y a través de este medio, Señor, a través de todos aquellos que lo que se usa para poder llegar a cada una de las vidas de esta transmisión. Señor, clamamos a tu sangre poderosa esparcida sobre las vidas, que una gota esté tocando las vidas, que cada uno de nosotros pueda ser ministrado por su gracia, y que ese poder maravilloso de la sangre preciosa de Jesús, que produce cobertura sobre nosotros, esté sobre cada vida en esta mañana. Señor, que la poderosa sangre de Jesús esté limpiando vidas, esté ahora mismo limpiando las mentes, los corazones de las vidas que están dispuestas a rendirse a tus pies en este día. Y que la gloria suya, Señor, esté ministrando corazones, esté tocando, esté dando libertad a cada uno de aquellos que están cautivos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos que usted, Señor, tome su palabra y esté ministrando conforme la necesidad de cada corazón que está oyendo y que va a oír, a escuchar, a ser ministrado por esta palabra en lo sucesivo, Señor. Y que usted, Señor, nos esté dando cada vez más de su conocimiento, de su enseñanza, de su gloria, de su poder, Señor, de su entendimiento, que podamos tener el entendimiento de su palabra, la sabiduría, para exponerla cuando nos ha tocado, Señor, y que usted, Señor, sea el Rey de este momento y que esté tomando el puesto que le corresponde, porque damos honor y gloria a su nombre en medio de nosotros, porque usted está entronado, Señor. Y usted es el único que puede recibir toda la alabanza, la adoración, la gloria, la exaltación, porque usted, Dios, es nuestro Rey. Damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor en esta mañana por su presencia. Y pedimos que en este día la gloria de Dios se manifieste de una manera poderosa. Gracias, Señor. Exaltamos al Señor, su gloria y su poder en esta hora. Bendito es el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta mañana. Bendito es el nombre precioso de Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 2, verso del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho
en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bendito es el nombre de Jesús. Damos gloria al Señor por esta palabra y pedimos que Dios se glorifique con poder en esta mañana. Y vamos a estar pasando a la pastora Gloria. Bendito es el nombre de Jesús. Oh, sí. Aquí estamos en esta hora mirando esta palabra poderosa. La verdad es que estamos impresionados porque a mí me ministra mucho este relato bíblico. ¿Por qué me ministra? Bueno, porque tú y yo podemos tener una necesidad de sanidad. Amén. Podemos tener una enfermedad, podemos estar postrados, estar desesperados. Podemos estar clamando a Dios que tenga misericordia de nuestra condición en cualquier momento de nuestra vida, en que podemos padecer por algún achaque, alguna cosa de la cual nos quejemos en nuestro cuerpo físico. Y en nuestra mente o en el deseo de muchas personas que están en esa condición es que haya una intervención, bien sea por medicamentos, por médicos, y cuando ya todas esas cosas se escapan de las manos de las personas que están enfermas, porque cuando estamos enfermos generalmente acudimos al médico, acudimos al medicamento, y cuando ya vemos que el médico se le acaba la posibilidad, entonces es cuando nos acordamos de Dios. Y este relato me hace pensar que ese paralítico estaba allí por mucho tiempo y que la única opción que tenía él ahora era la fama que estaba empezando a tener el Señor Jesús en su ministerio terrenal. Ese hombre estaba allí postrado, pero lo que me impresiona del relato es que el hombre, como les venía diciendo, podía estar allí en su deseo, en su interior, clamando para que hubiese una intervención en su enfermedad, en su postración. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que el paralítico estaba postrado, necesitado de la intervención divina. Pero ¿quiénes tomaron la decisión de ponerlo delante de Jesús? Eso es lo que me llama la atención. La Biblia no dice si esos 4 hombres que lo llevaron delante del Señor eran sus hermanos o su padre y sus tíos, sus sobrinos o sus vecinos. Solamente relata que 4 lo llevaron, y en algunos de los evangelios dice que armaron una cama para llevarlo, una litera. Me imagino que tomaron una camilla como esas que usan en el ejército y lo pusieron en ese lienzo y se lo llevaron. Pero cuando iban a entrar a la casa donde el Señor estaba ministrando, como estaba empezando la fama del Señor en su ministerio terrenal y él estaba sanando a muchos al ponerse el sol,
como relata en los evangelios en el inicio, había tenido la administración del endemoniado, había sanado a un leproso. Todas esas cosas estaban empezando a circular en medio de las personas y había llegado nuevamente a casa. Y dice que cuando estaba allí, la gente empezó a venir corriendo, se agolpó y llenó la casa, porque alguien estaba buscando para sí mismo que el Señor Jesús le tocara o para ir a ver qué pasaba mientras él estaba predicando. Y estos hombres venían con su paralítico porque venían en la misma actitud, venían a buscar que el Señor hiciera algo, a ver qué pasaba, porque los milagros que estaban sucediendo podían tocarle en ese día a ese varón que estaba postrado. Y dice la Biblia que cuando llegó a la puerta estaba sellada de tanta gente y no pudieron entrar. Pero lo que llama la atención es que esa fe, porque eso es lo que quiero resaltar, esa fe tan grande que había en las personas que estaban empezando a ver la gloria de Dios a través del ministerio terrenal de Jesús. Dice que no se desanimaron. Eso no fue obstáculo para ellos, sino que tomaron, se subieron hasta el techo. Y dice que descubrieron el techo, hicieron un agujero y por medio de ese agujero descolgaron a ese enfermo, esa camilla. Me imagino que no solamente buscaron herramientas para quitar el techo, para abrir el agujero, sino que también tuvieron que buscar cuerdas o algo así donde pudieran amarrar la camilla y descolgar a ese hombre. Y dice el Evangelio de Mateo, si no estoy malo, Lucas, que lo pusieron delante del Señor. No lo pusieron a un lado, no lo pusieron en la parte de atrás, no lo pusieron al lado de la gente, lo pusieron precisamente delante del Señor. Y ahí lo colocaron. Y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, pastor, porque no era la fe del paralítico, es que esto es lo que me ministra. Porque, bueno, cuando uno está enfermo, uno quiere que Dios intervenga, uno quiere que venga un ángel y se le aparezca. Uno quiere que mientras uno esté dormido lo toquen la mano poderosa de Dios y que uno sienta que lo despiertan y que le hablan y que lo sanan, ¿sí? Pero el Señor, así como a mí me llama la atención que la fe de estos hombres, 4, se pusieron de acuerdo y quebrantaron todos los obstáculos, porque la casa estaba totalmente sellada, no se podía acceder por la puerta, no se podía entrar, no se podía colocar en el último lugar, porque estaba totalmente cerrada. Había la multitud impidiendo el paso, y estos hombres inventaron subirse, desentecharon la casa, abrieron un agujero en medio de la parte superior, y me llama la atención porque el agujero como que fue preciso sobre el lugar donde el Señor estaba, para que ellos descendieran esa camilla hasta enfrente del Señor Jesús. Y allí el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces empezó la controversia de los opositores, de esos que estaban allí, los que eran responsables de la palabra, impidiendo que fluyera el poder de Dios a través de Jesús. Y de esa manera, entonces, empezaron a cavilar, pero el Señor supo de que estaban llenos sus pensamientos y le dijo: ¿por qué caviláis? ¿De acaso es decir tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y para sanar a los enfermos, a ti te digo, joven, levántate
toma tu lecho y vete a tu casa. Y narra la Biblia que él se levantó, agarró su lecho y salió caminando delante de todos. Y dice que la gente se asombraba porque nunca habían visto una cosa como esa. Entonces, vemos que la condición nuestra, tuya, mía, hoy en día, nos está hablando. Esto nos está hablando. Porque esa condición que podemos tener hoy nosotros, un enfermo en nuestra casa, un enfermo en la familia, un enfermo en el vecindario, que es lo que me parece que sucedió aquí. Estaba un enfermo en el vecindario y llegó el sanador. Entonces, hoy en día está un enfermo en medio de nosotros, sean nuestros vecinos, sean nuestra familia, y oímos decir que hay alguien que puede orar y la enfermedad puede desaparecer. Y generalmente es lo que nos pasa cuando nos buscan para que vayamos a orar por una persona. Pero yo miro aquí que no hubo obstáculo para estos hombres, porque el paralítico no podía hacer eso, no se podía subir al techo, no podía desentellar la casa, no podía abrir un agujero, ni siquiera podía venir desde su casa. Porque recuerden el paralítico de Betesda, estaba allí afuera, en las orillas, y la gente salía corriendo cuando el ángel movía de cuando en cuando el agua. Y cuando Jesús se le acercó, le preguntó, ¿tú quieres ser sanado? Y dijo, sí, pero es que yo no tengo quien me meta en el agua. En tanto que yo llego, ya el que llegue primero me gana. Es una carrera en la cual yo siempre pierdo. Entonces, este hombre estaba en esa condición. Él no podía salir de su casa a buscar que Jesús lo sanara. Ir a la casa de Jesús o de Pedro, no sé cuál casa sería en ese momento. Pero él fue llevado por la fe de otros. Entonces hoy en día, tú y yo, que conocemos que hay alguien que está padeciendo y que tú y yo podemos hacer algo por ellos, nos debe inspirar este relato. Hay alguien que está ministrando la sanidad, alguien que trae una palabra para predicar a ese Jesús que es sanador, y que el Señor en su misericordia puede extender su mano hoy y a través de cualquier persona que esté ministrando la palabra, ocurrir un milagro, una sanidad en alguien que está necesitándola. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a llevar al que está necesitado? ¿Estamos nosotros dispuestos a decirle, vamos, allí está el sanador? Vamos, porque allí hay alguien que ora por los enfermos y son sanados y tú vas a ser levantado de esa cama. ¿Estamos nosotros dispuestos a comprometernos con otras personas que están sufrientes porque su condición no le permite buscar por sus propios pies el camino de la sanidad, de la salvación en este caso? Porque lo primero que el Señor Jesús le dio a este hombre, y es lo que yo siempre resalto, no es que se levantara de ahí de la cama, sino que fuese salvado. Y estas cosas, siempre el Señor está buscando que la gente reconozca a un Dios y que busque tenerle en su vida y ministrar a través de él, que de ahí en adelante viva la palabra, sea responsable de cumplir y que se le aplique Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué opina usted, pastor? Yo no opino nada ahora. Deuteronomio 28. Bendiciones a la obediencia. Amén. Y maldiciones a la desobediencia. Entonces siempre el Señor buscó que las personas pudiesen tener la salvación para que empezaran a caminar en la palabra. Amén. Y de ahí en adelante entonces ya su vida dependía de ese andar en Cristo Jesús. Pero las señales que abrieron el camino para que muchos creyéramos en este evangelio fueron dadas por el Señor Jesús y todavía siguen siendo dadas.
Entonces a veces llega alguien a un lugar, a un determinado lugar, a una ciudad, a una iglesia, a un espacio conforme sea. Y empiezan a verse las señales. Pero el Señor siempre puso por delante su palabra. Por eso le dijo, muchacho, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué? Para que de ahí en adelante caminara. El Señor le decía a algunos, vete y no peques más, como le dijo a la mujer adúltera, cuando la libró de la lluvia de piedras, aquellas que le correspondían por la condición en la que la encontraron, en que estaba ella. Y le dijo, vete y no peques más. A otro le dijo, vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Y así el Señor siempre estaba tratando de llevar la persona al conocimiento de la palabra y la vida de la palabra, para que siguiera viviendo bajo la palabra, para que siguiera caminando en la palabra, con el fin de que de ahí en adelante su vida anduviese en sanidad, en rectitud delante de Dios, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces en esta mañana yo estoy mirando cuál puede ser la situación que usted tiene, esa situación suya y mía que esté pasando en este momento. Y sería bueno que reflexionáramos, porque probablemente alguien te está llevando a ti a donde está la manifestación del poder de Dios. Pero siempre que hay una manifestación del poder de Dios, hay una palabra, y a través de esa palabra se lleva a la persona al conocimiento de Dios. Entonces, cuando ministramos la palabra y la persona la recibe, puede Dios moverse en una señal, cualesquiera que sea. Pero siempre quiere el Señor que aquellas personas que Él alcanza, porque las toca por su poder, puedan de ahí en adelante caminar en rectitud, en obediencia delante de su palabra, para que su vida sea un testimonio del poder de Dios, y de ahí en adelante también pueda proclamar esa palabra para que muchos puedan conocer que Dios hoy en día sana, pero sobre todo que hoy en día Dios salva. Entonces, cuando Él le mostró a aquellos que estaban cavilando que si Él tenía poder para perdonar pecados, entonces ocurrió la señal del levantamiento, de la postración del paralítico, de forma que se diera cuenta y que se viera la ministración del poder de Dios en ese varón. Entonces, hoy en día también nosotros estamos tratando de llevar esta palabra, y cuando estamos en medio de este programa, Centro de Sanidad Divina, es porque queremos que usted reconozca que hay un Dios sanador, pero también que reconozca que hay un Dios salvador. Y eso es lo más importante, porque cuántas personas después que oramos por ella y están sanas, se apartan del camino. Y lo vimos en la Biblia. Los leprosos eran 10. ¿Cuántos volvieron a darle la gloria a Jesús? 1. ¿Dónde quedaron los otros 9? Y fueron sanados, pero ellos le dieron la espalda a la adoración a Dios. Y nosotros tenemos que saber que Dios está buscándonos como adoradores, para que adoremos en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros sentimos la mano poderosa de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra humanidad, en sanidad, nosotros recibimos esto para que no se nos olvide glorificar al dueño de la vida y aquel que nos ha salvado a través de una sanidad. Entonces el Señor Jesús está aquí en esta mañana para ti también, y está necesitando que tú busques en Él una respuesta, pero no solamente de sanidad, sino una respuesta de salvación, para que tú te conviertas en un adorador, en alguien que le dé honra y gloria
a ese poder, a ese Dios que es la fuente de poder. Y Dios está en medio de nosotros. Entonces yo te invito a que tú también estés dispuesto e imites esa fe de esos 4 hombres. Porque esa fe en esos 4 hombres es lo que más me ministra a mí. Porque ellos no estaban necesitando la sanidad. Ellos no estaban necesitando ser levantados de esa postración. Ellos podían caminar, ellos subieron al techo, ellos lo desentecharon. Ellos primero llegaron a la puerta cargando a un inválido. Y de ahí subieron al techo cuando vieron el obstáculo, pero su fe no permitió que se detuvieran ahí, sino que prosiguieran hasta alcanzar la meta. Y Dios se da cuenta. La Biblia dice en este relato que al ver la fe de ellos, Jesús, ¿cierto? La fe de ellos operó en el necesitado. Entonces, imitemos la fe de estos 4 que llevaron a uno para que recibiera. Pero se necesitó la fe de 4. Porque no eran 3, no eran 2, no era uno que lo cargó en los hombros, sino se necesitaban 4 para poder llevar una camilla. 1 por cada extremo. Y luego descolgarla delante del Señor. Por eso ahí está plasmada una fe para que ocurriera una sanidad, un milagro. Entonces, ¿cómo está tu fe? Y al ver la fe tuya, Dios puede operar en muchos. Al ver la fe de un pastor, Dios opera en un pueblo. Al ver la fe de unos hermanos en una iglesia, Dios opera en una comunidad completa. Porque Dios mira la fe de aquellos que están buscando en Él un favor, porque conocen que tiene poder para hacerlo. Entonces yo te invito a ti que tú mantengas esa fe. Y yo quisiera que el pastor opinara, que el pastor estuviera aquí compartiéndonos su punto de vista. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, llama la atención en esta situación de sanidad, la actitud de estos hombres, en primer lugar, porque cuando ellos llevaron al paralítico había tanta gente en la entrada que no pudieron entrar, pero no se devolvieron. Miraron por dónde podían presentarlo al Señor hasta que a alguien se le iluminó. Tuvo que haber alguien que le dijo, no, pero vamos a meterlo por el techo. Lo importante es que se sane. Yo me imagino esa escena de esos hombres ahí rompiendo ese techo y la demás gente señalando y diciendo, mira, está dañando el techo de la casa. Porque siempre va a haber personas que se opongan a la sanidad divina. Siempre van a haber conceptos opuestos, contrarios, adversos a que Dios pueda operar sanidad en una persona. Entonces, vemos aquí esta actitud de estos hombres y entonces lo presentaron delante del Señor. Eso significa que para que Dios opere sanidad, tenemos que romper muchas barreras humanas, muchos conceptos, muchos paradigmas, romper muchos ideales que no favorecen que el poder de Dios pueda moverse para traer esa preciosa sanidad que mucha gente necesita. Entonces, esto nos enseña que nosotros, antes de buscar una alternativa para la sanidad, tenemos que procurar ir delante del Señor o buscar que alguien vaya delante de Dios. Entonces, y esto muchas veces cuesta. Aquí vemos la actitud de estos hombres. Ellos les costó, usted se imagina subir un paralítico a un techo. No era fácil, pero ellos, por la fe que tenían, sabían que iban a encontrar la medicina en Jesús. Así también nosotros hoy tenemos que reconocer que la medicina está en Jesús y que no podemos ir a lo fácil. Lo fácil es tomar un medicamento, lo fácil es ir al médico, lo fácil es buscar cualquier medicamento que pueda traer una solución. Y esto nos ayuda a meditar en la importancia que es la sanidad divina, primero porque nos evita gastos económicos. Usted sabe cuánto vale una operación, usted sabe cuánto cuesta
la consulta de un profesional, o si de pronto la persona lo llevó a un brujo, como dice la pastora acá, entonces eso cuesta, pero la sanidad divina es gratuita. Entonces la gente prefiere gastar, la gente prefiere sacrificarse económicamente de lo que no pueden. Incluso hay mucha gente que le toca vender propiedades, salir de sus ahorros, comprometerse con bancos, comprometerse con otras personas y llegar a una situación que mañana entonces vienen las consecuencias. ¿Y esto por qué? Porque nosotros no acudimos a la sanidad divina. Ahora, hay algo interesante, que el diseño de este mundo es para que no busquemos a Dios. Este mundo siempre va a tender a esa corriente que se opone a exaltar y glorificar a Dios. Así que cada vez que usted busca la sanidad divina, usted está glorificando a Dios. Y eso es agradable delante de Dios. Entonces, mire lo que ocurrió en este caso con este hombre paralítico, cómo Dios actuó mediante el poder de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Entonces, ¿por qué si tenemos la fuente de la sanidad, entonces recurrimos para recurrimos en tomando una actitud en la cual no vamos a salir gananciosos, porque vamos a tener una pérdida económica, vamos a tratar de hacer un esfuerzo adicional que no es necesario. Es más fácil orar en casa que usted salir a llevar a un enfermo a una clínica, porque le sale más costoso. Porque la gente no ha entendido los principios de sanidad y el poder sanador de Dios que está a disposición de nosotros. Cuando el pueblo de Dios empieza a entender esta verdad, cuando el pueblo de Dios empiece a concebir que Dios es poderoso para sanar, entonces vamos a ver mucha gente que va a tener más dependencia de Dios, van a vivir con una mejor salud y van a disfrutar de una mejor economía. Porque una de las cosas más costosas, y eso es lo que yo siempre me lastima mi corazón, saber que por qué los medicamentos son tan costosos, por qué las consultas médicas son tan costosas. Entonces, esto es algo que nos incomoda, ver que teniendo la fuente de la sanidad, teniendo la disposición del poder de Dios para hacer una obra poderosa en nuestra vida, recurrimos a otras cosas. Si de pronto estos paralíticos, o este paralítico y estos 4 estuvieran en este tiempo, no procuraran de llevarlo a una iglesia, sino buscar un tratamiento médico y tener gastos exagerados, sabiendo, ¿ah? O comprarle una gran, una silla de ruedas de lo más costoso, para que esté cómodo. Entonces, allí tenemos que entender que tenemos que regresar al principio de la palabra de Dios. Tenemos que volvernos realmente a Dios. El hecho de que nosotros no busquemos a Dios para una sanidad significa que estamos alejados de Dios. Significa que no estamos creyendo en Dios. Significa que Dios se desagrada con nuestra actitud. Yo no me opongo a que una persona tome medicamentos o vaya al médico. Yo no me opongo a eso ni predico contra eso. Yo lo que digo es una sola cosa. Primero Dios. Tú primero ve a Dios. Y si no hay suficiente fe en ti para que la persona se sane, entonces ve a los médicos, toma los medicamentos, ve a una consulta, etcétera. No te va a dejar morir. Pero lo más importante es que primero sea Dios. Entonces vamos a disponer primero nuestra fe en Dios. Vamos a permitir que esta fe fluya en nosotros para ver los milagros de Dios, para ver las sanidades de Dios. Y hay infinidad de testimonios en este tiempo, cómo Dios opera, cómo Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. Entonces nosotros vamos primero a buscar a Dios. Porque hay gente que cuando tiene cualquier cosa enseguida va al medicamento. Y el medicamento no es malo, Dios lo ha permitido y existe y funciona.
pero es que el orden de las cosas es Dios primero sobre todas las cosas. Entonces, primero vayamos a Dios. Si hay un enfermo en su casa, ore primero. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, opera sanidad sobre esta persona. Y espere. Si hay fe en ambos, Dios va a operar y va a ser sano, porque la palabra de Dios no se puede invalidar. El hecho de que una persona no se sane no quiere decir que Dios no es sanador. Lo que significa es que no ha habido fe para que esa persona reciba sanidad. Pero la sanidad divina existe, es real. Y lo decimos por testimonio propio y porque hemos visto cómo Dios ha operado en personas. Hemos ministrado personas con SIDA, Dios las ha sanado. Hemos orado por personas que han tenido cáncer, Dios los ha sanado. Personas con diabetes, Dios los ha sanado. Hay infinidad de milagros que nosotros hemos visto. Hemos visto cómo Dios desaparece un quiste, un tumor en el seno de una mujer. Desapareció una de nuestras actividades porque Dios es sanador. Entonces ese poder de Dios es vigente. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos primero de los principios de la palabra de Dios, donde nos habla del poder sanador de Dios. Y cuando nosotros oremos por sanidad, con fe creyendo que Dios puede hacer el milagro, si Dios lo hace, gloria a Dios. Te libraste gastos médicos, te libraste gastar el tiempo en clínicas, y lastimosamente, por lo menos aquí en Colombia, cuando una persona tiene una enfermedad y asiste a un centro médico, al seguro, hay veces que le toca hasta 1 año para que puedan hacerle una cirugía. Una persona tiene una urgencia y va a la sala de urgencia y se puede demorar hasta 3, 4 horas. Y hemos oído casos que hay personas que han demorado 10 horas esperando una urgencia, no una consulta normal, una urgencia, donde la persona está gritando, llorando y no la atiende en 10 horas, sabiendo que Dios, por su poder, en un instante puede traer sanidad a la persona. Entonces el sistema está llevando a la persona a un estado que han perdido el norte con respecto a lo que Dios se le puede presentar. Entonces es más sabio, más inteligente recurrir a Dios, porque Dios puede sanar instantáneamente. No tienes que ir a un lugar donde tú estás, Dios puede operar. Pero lastimosamente es la realidad de nuestro medio. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuántas personas que han ido a una clínica han muerto porque no han recibido la atención a tiempo, o porque le han pospuesto la cita y se la posponen 1 día, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, hasta 1 año, esperando una cirugía, sabiendo que Dios tiene el poder para sanar en un instante? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque el enemigo ha arrebatado la fe, porque el enemigo ha propagado una propaganda, un desprestigio del poder sanador de Dios. Entonces tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que volver a nuestra realidad, y nuestra realidad es el poder sanador de Dios. Así que en esta mañana vamos a orar, número 1, para que Dios incremente su fe. Vamos a orar para que Dios se manifieste de una manera poderosa. Y quiero recordarle a ustedes que el objetivo de este programa, Centro de Sanidad Divina, es que no solamente estemos aquí dando teoría de lo que es la sanidad, sino que más adelante podamos hacer esto en vivo y orar por personas y ver cómo Dios ministra de una manera poderosa, cómo Dios sana, y traer testimonio de sanidad. Entonces estamos orando para que Dios nos abra puerta en esta ciudad de Cartagena y podamos llevar Centro de Sanidad Divina a una manera pública, donde podamos darle a usted testimonio de cómo Dios es real y cómo Dios actúa en este tiempo. Así que vamos a orar en esta mañana, en este tiempo, bendito el nombre de Jesús, para que Dios se glorifique de una manera poderosa. Señor, te honramos aquí nuestras vidas delante de ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres poderoso para sanar, tú eres poderoso para manifestarte en gloria. Y hoy, Señor, nos presentamos delante de ti creyendo en tu poder,
Y ahora en el nombre de Jesús estamos clamando, orando, Señor, por esas personas que están conectadas. Si hay alguno enfermo, Señor, desatamos el poder sanador. Dios, que tú actúes, que operes sobre las vidas. No importa la enfermedad, no importa el tiempo de la enfermedad, no importa, Dios mío, el dictamen médico, no importa lo que digan los demás. Lo importante es que tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Y en esta hora desatamos el poder sanador sobre su vida. Espíritu Santo, Kotolía Baseya Makenda, opera con poder, Keitola Bastira Bakenda, manifiéstate en esta hora, Aleidu en Shokaria Makanda, rompo toda enfermedad, todo yugo, toda esclavitud, Dios mío, se deshace toda enfermedad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Kotolía Bakenda, opera en esta hora, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Ekaliabas Inchane Bakenda, Espíritu Santo, tú eres poderoso para llevarte toda enfermedad, toda dolencia. En el nombre de Jesús declaramos, Dios mío, Señor, que tú fluyas ahí donde te encuentras, que el Espíritu Santo opere de una manera poderosa en las vidas, en los corazones. Clamamos por el poder de la palabra, que en esta hora sea la gloria de Dios, el poder de Dios, sea una manifestación poderosa de la presencia del Espíritu Santo, trayendo bendición de sanidad en las vidas, en los corazones. Damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias a Dios. Yo quiero pasar a la pastora, yo sé que tiene algo también que opinar al respecto. Gloria a Dios, estamos con un solo micrófono, esto es en vivo. Gloria al Señor, yo estoy contenta hoy, gozosa. Y estoy aquí con la intención de orar por Liberto Ramos, una persona que está presentando unas anomalías raras que todavía no saben los médicos de qué se trata. Pero él me pidió que estuviéramos orando por él. Entonces quiero orar por su vida. Señor, en el nombre de Jesús, conforme la fe, Padre, de estos hombres que tú nos pusiste este testimonio hoy, de que los 4 tenían, Señor, ese deseo, Padre, de que esa sanidad ocurriera en esa vida. Y hoy, Señor, tenemos una persona que ha pedido que estemos clamando por su vida, que él pueda ser sanado. Y yo sé que en su interior también desea que Dios restaure su comunión con él, que lo vuelva a la salvación, que lo vuelva al caminar y al andar en su palabra, que lo vuelva al camino de la salvación. Y en el nombre poderoso de Jesús, clamo en esta hora, Dios mío, delante de ti por la vida de Liberto Ramos, para que tú rompas barreras, cadenas, ataduras, yugos de esclavitud. Toda ceguera espiritual se va de esa vida en el nombre de Jesús. Toda sordera espiritual sale para siempre. Y yo declaro esa vida anclada en tu palabra, anclada a tus pies, atada a tus pies, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, declaro la sanidad tuya sobre su cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. Toma sus pulmones y ahora mismo desalójalos completamente. Y levanta, Señor, ahora, Dios mío, esa hemoglobina recatala vasoya calla. Y que tú la levantes, Dios mío, a 14 en esta hora. Por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Declaro ese cuerpo sano y libre, esa mente libre, Dios mío, sus pies libres, Dios. Ahora mismo toda maldición sale de su vida y declaro su vida libre por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor en esta hora. Honramos la poderosa palabra de Dios. Pedimos que la gloria del Señor se siga manifestando con poder en esta hora. Y pedimos a usted, si tiene oración, solicite su petición de oración en esta mañana. Vamos a estar clamando en esta hora, orando por aquellas personas que necesitan de ese poder sanador de Dios. Que Dios se glorifique, que Dios
actúe, que Dios se mueva de una manera especial. Señor, tú eres grande, aquí nuestras vidas delante de ti, para que tú continúes actuando, que tú, Señor, te sigas manifestando con gran poder. Tú eres nuestro sanador, tú eres grande, tú eres todopoderoso. Y hoy, Señor, estamos creyendo tu palabra y ponemos la vida de Heriberto Ramos, mi hermano, Señor, lo pongo delante de ti en el nombre de Jesús y desatamos palabra de sanidad donde quiera que él se encuentre, Dios mío. Y tu palabra no regresa vacía, sino que tu palabra hará, Dios mío, lo que tú quieras, Señor. Y hoy, delante de ti, Señor, estamos clamando y declarando el poder sanador. Que tú, Señor, te glorifiques, que tú actúes con poder. Toma su sistema sanguíneo, Señor. Declaramos normalizado por el poder de la palabra. Declaramos que esa sangre se normalice y que todos sus signos vitales, Dios mío, Señor, sean restablecidos por el poder de la palabra. Rompemos todo yugo, toda esclavitud, toda enfermedad, la declaramos sin poder, Dios mío. Señor, porque tú has dicho en tu palabra que tú eres Dios nuestro sanador y que por tu llaga Heriberto es sano, Señor. Por la llaga de Cristo él es sano y es libre en esta hora. Donde quiera que esté, sea el poder de tu gloria, Señor, actuando y moviéndose en esta hora. Porque tú eres nuestro sanador, porque tú eres real. Dios es real, Dios es verdadero. Su palabra permanece para siempre. Es el mismo Dios con sus mismos principios y su misma voluntad. Y su deseo es la salud de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere, que usted sea sano, que usted sea libre. Así que vamos a disponer nuestra vida para que Dios preserve nuestras vidas, que en todo tiempo el poder sanador de Dios esté allí, que en todo tiempo la gloria de Dios permanezca sobre nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que hace prodigios, un Dios que hace milagros, y es el Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros hemos entregado nuestras vidas, porque sabemos que Él es buen administrador de nuestras vidas. Honramos al Todopoderoso, honramos la gloria de Dios en esta hora. Gracias, Dios, por esa presencia poderosa, y yo clamo, Señor, y pongo cada persona que está conectada para que tú, Dios mío, derrames una unción de sanidad. Toma esas manos que se levantan en esta hora, Dios mío, y que caiga una unción de sanidad. Donde pongas tus manos, Dios opere sanidad. Donde tus manos se extiendan, el Señor opere sanidad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, cotorría, baquenda, por el poder de la palabra, rompemos todo yugo, toda esclavitud y declaramos el poder sanador sobre la vida de cada persona. Damos honra, damos gloria a nuestro Dios. En esta mañana nos hemos gozado en la presencia de Dios con la palabra que hemos leído. Bendito el Señor. No se le olvide el texto que hemos leído. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Recuerde que hemos leído el libro de Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Allí nos habla acerca de la sanidad de este paralítico cargado por 4. Entonces, ahí vemos cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa y cómo se operan los principios de sanidad. Y cómo una de las cosas interesantes en este texto es que el Señor nos mostró que tiene que haber perdón en un corazón para que haya sanidad. Porque los fariseos le dijeron, pero ¿quién puede perdonar pecados si no es Dios? Y este hombre está diciéndole al paralítico que sus pecados le son perdonados. Y entonces Jesús le dijo, para que ustedes sepan que yo tengo potestad para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico que se levantara. O sea, una evidencia del perdón de Dios es
la sanidad. Entonces, si alguien no está recibiendo sanidad, es porque tiene que haber un área de pecado en su vida. Entonces tenemos que buscar primeramente el perdón de pecados en la persona para ver una manifestación de sanidad infalible. Entonces Dios opera sanidad en medio del perdón. Entonces es bueno que usted mantenga una vida de arrepentimiento a Dios para que ninguna enfermedad pueda tomar control de su vida. Es importante que usted se mantenga en una vida sana espiritualmente, que no cargue rencor, que no cargue odio, etcétera, para que entonces el poder de Dios se pueda manifestar en sanidad en su cuerpo, en su vida. Bendito el nombre del Señor. Hemos llegado al final de este programa. Gloria a Dios, Centro de Sanidad Divina, y Dios mediante, esperamos que el próximo sábado a las 9:30 de la mañana estemos nuevamente en este programa enseñándole, mostrándole la sanidad de Dios, mostrando la doctrina bíblica y los casos de sanidad que han ocurrido en la palabra de Dios, para que esto nos aliente a llenarnos de fe y creer en el poder de Dios. Dios le guarde, Dios le bendiga. Santo es el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, que Dios te guarde.